Hay muchos sectores que pueden producir para Panamá, pero uno de los pilares que nos recomienda la Visión América Latina 2040 es ver hacia afuera. Y debe haber una base económica para nosotros poder insertarnos en ese mundo competitivo. Y obviamente tenemos algunas ventajas comparativas y la hemos transformado también en ventajas competitivas. ¿Y quién mejor que otro talento nacional que decide participar en APEDE y aportar sus conocimientos? Y debo advertir aquí algo, las personas que han expuesto y las que están por exponer representan a decenas de apedianos que trabajaron en este proceso. Y hay muchos aportes anónimos que no podemos aquí describir puntualmente, la cara la están dando ellos, pero realmente hay un trabajo muy valioso de muchos otros profesionales. Y si sumamos el trabajo en los capítulos que tiene otras características que amplió la participación a otros gremios, estamos hablando que este proceso conlleva una participación de cientos de personas. Muy orgulloso de Colón como convocó, y en ese sentido van a ver también esos aportes. Leroy Schaeffer, abogado, no obstante de los buenos, que se ha dedicado al comercio internacional, y la verdad es que nos nutre mucho con sus exposiciones. Leroy, te invito a que nos expongas sobre los sectores, sobre apertura económica y competencia. Muy buenos días, familia apediana, amigos televidentes que nos escuchan en las distintas sedes que permiten visibilizar este evento. Para nosotros es de sumo agrado participar o tener la oportunidad en el marco de tantos cerebros que han contribuido en el desarrollo de esta visión, de transmitir un tanto los planteamientos que en conjunto durante muchas semanas hemos podido desarrollar. Quisiera empezar esta exposición comentando un poco sobre lo que debemos todos tal vez percibir bajo una visión única sobre apertura económica. Y sin querer abundar en este concepto, básicamente tenemos que trazarlo como la posibilidad que tienen todos los factores que intervienen dentro de un proceso de producción de poder trabajar en un clima mayormente sin restricciones o por lo menos bajo un clima favorable que permita expandir las capacidades que dicho sector productivo tiene posibilidades de plantear. Y cuando a ese elemento le agregamos la variable de eficiencia y eficacia dentro del ejercicio de ese proceso productivo, tenemos que concluir que la economía sujeta a esa evaluación es competitiva y está en capacidad de generar una evolución productiva en beneficio del sector que representa y en términos generales del país en particular. Bajo ese criterio, tenemos que empezar señalando que Panamá probablemente es el país de la región con más acuerdos comerciales suscritos. Si sumamos los tratados de libre comercio, los acuerdos preferenciales de alcance parcial, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, tendríamos que indicar que existen cerca de 30 instrumentos comerciales que hoy día viabilizan la participación de nuestro país y de sus indicadores económicos en términos precisos en el contexto del comercio mundial. La estrategia para negociar estos acuerdos históricamente ha sido básicamente la misma. El interés de promover a Panamá como una plataforma segura de atracción de inversiones, el interés de promover las exportaciones de bienes y servicios y, por supuesto, el interés mayúsculo de institucionalizar las relaciones comerciales en el contexto de un marco referencial que genere cierta certidumbre para los operadores que participan de dichos instrumentos. Considerando el destino de nuestras exportaciones y el origen de los insumos que se incorporan dentro de nuestros procesos productivos, todo pareciera indicar que la estrategia trazada históricamente por más de 4 administraciones, por lo menos desde las que podemos contabilizar, ha justificado en sí mismo sus resultados. Basados en una encuesta aplicada por la CEPAL,
en cuanto al índice de exposición comercial que Panamá experimenta, y si tomamos como referencia el volumen de nuestras exportaciones y la conectividad que generamos entre los prestadores de servicios, tendríamos que concluir que más del 95% de la economía de nuestro país está directamente vinculada o asociada a algún socio comercial con el que tenemos algún tipo de relación. Y es que en menos de 30 años, y fundamentalmente en los últimos 20 años, Panamá ha pasado de ser una economía técnicamente de monocultivos a una economía con una plataforma de desarrollo que supera los 12 billones de dólares, sin contabilizar el comercio general desde las zonas económicas especiales. En ese contexto tendríamos que ubicar la estrategia de comercio exterior que Panamá ha venido matizando y profundizando en los últimos años. Tomemos como ejemplo la relación de Panamá con Centroamérica. Como todos ustedes saben, Panamá ya forma parte del proceso de integración centroamericano. Ahora bien, en una región unificada o en proceso de unificación que genera más de 90 billones de dólares en intercambios comerciales con distintos países en el mundo, Panamá es el país que menos exporta de toda la región, con aproximadamente un aporte del 2.9% de las exportaciones totales de la región. Sin embargo, sigue siendo el país con la participación más relevante en el total de las importaciones globales que la región en principio realiza, ocupando el segundo lugar en esta ventana de importación. Siguiendo este criterio, tendríamos que concluir lógicamente, para aquellos que son economistas, yo soy abogado, esta es mi excusa, tendríamos que concluir que desde todo punto de vista se puede generar una importación natural de costos asociados a los bienes de consumo y bienes de capital que tradicionalmente importamos, generando un impacto natural en la productividad y en la competitividad de nuestro país. A guisa de lo anterior, el Producto Interno Bruto del país, establecido para los sectores agrícolas e industriales, apenas alcanza el 10% de la totalidad de las riquezas generadas en el país. Esto significa, en pocas palabras, que a nivel de la generación de productos originarios o de valor agregado integrado dentro de esta plataforma de productividad sigue siendo muy, pero muy limitada y con pocas perspectivas de ampliarse. A contrapelo de lo anterior, somos el país de la región con el mejor nivel de conectividad del hemisferio. Pero lo más importante, somos los principales alimentadores de la carga de la región, fundamentalmente en transbordo, que representa cerca del 95% del manejo de la carga hacia distintos destinos. En este escenario, y de acuerdo a análisis que se han realizado en el país, el 24% del Producto Interno Bruto Nacional está representado fundamentalmente en una sola actividad, la actividad de transporte y logística. Si comparamos el aporte que ya hemos mencionado, y lo reiteramos una y otra vez, de dos sectores fundamentales de la economía que representan cerca de 600.000 puestos de empleo, que hablamos del sector agrícola e industrial, manufactura liviana en términos generales, hablamos del 10% de la participación. Entonces, tenemos que concluir preliminarmente en la visión de APEDE que un sector que representa un conglomerado importante, sin duda alguna, del desarrollo histórico de nuestro país, concentra altamente la capacidad de generación de riquezas. Eso en sí mismo puede, como hipótesis, ser un problema hacia el futuro. Dentro de ese ejercicio, APEDE establece como premisa esencial que los inmensos volúmenes de carga que canaliza el sistema panameño todavía siguen siendo pocos vinculados a la capacidad productiva menor que posee el territorio panameño. La producción nacional no ha sido y no ha podido todavía vincularse de manera eficiente a ese componente representado por el 24% de las capacidades productivas que un solo sector, liderado por la actividad del conglomerado del Canal de Panamá, pudiera generar. Esto entonces plantea tres consecuencias fundamentales. A nivel nacional, la generación de altos costos para los consumos de capital, para los bienes de consumo de capital que efectivamente se comercializan a nivel del territorio nacional. A nivel internacional, sin duda alguna, se dificulta la colocación del producto panameño
porque básicamente no existen suficientes economías de escala que permitan viabilizar de manera eficiente y con ribetes de productividad la capacidad de incorporar nuestros bienes producidos localmente y los pocos bienes con generación de valor agregado que podemos generar. Al existir poco desplazamiento de nuestros procesos productivos, la lógica es inexorable. No podemos aprovechar nuestra plataforma de servicios marítimos. No estamos en capacidad de conectar nuestra capacidad de producción, nuestras ventajas competitivas y comparativas con uno de los sectores que más riqueza genera y que potencialmente puede generar muchas más oportunidades al país. Solo para mencionar un ejemplo, comparábamos el esfuerzo que realiza la actividad productiva básica, agrícola y manufacturera, en relación a los aportes del empleo nacional. Pero el sector logístico, que solamente considerando 3 variables, como lo observamos en la gráfica, a ver, un segundo, el sector logístico, en donde observan en la gráfica, hemos considerado 3 variables fundamentales, genera 2.4 billones de dólares a la economía nacional. Las cifras del año 2012. Hablamos de los aportes del Canal de Panamá, los aportes generados por la actividad de marina mercante y, en consecuencia, los aportes generados a las industrias marítimas auxiliares vinculadas a este desarrollo. Entonces, la conclusión es simple. Panamá tiene una gran oportunidad exponencial en relación al resto de los países de la región de aprovechar sectores claves de nuestra economía, que hoy día forman parte de nuestro aparato productivo, pero que en definitiva necesitamos seguir potenciando. APD ha considerado 4 sectores estratégicos claves en su visión 2025. 4 sectores claves. Estamos hablando de la integración comercial a través de distintas regiones del hemisferio y extrarregionalmente, particularmente con el Asia. Estamos hablando de la oportunidad que genera el entorno logístico a través del canal ampliado, la cooperación natural que se tiene que generar entre los distintos componentes que integran este desarrollo productivo con relación a nuevos socios comerciales y, por supuesto, el cómo profundizar otros sectores de la economía como el sector agrícola, logístico y obviamente el financiero que ya fueron mencionados. Bajo este esquema quiero hacer alusión brevemente al aporte dentro de esta visión 2025 que el Canal de Panamá ampliado nos debe permitir. Bajo esa premisa, evaluemos un poco la participación de los índices globales de competitividad que ya mencionó el expositor anterior con relación a nuestro país. Tenemos que concluir brevemente algunos elementos que hemos discutido con colegas en el APD. El índice de conectividad marítima, Panamá ocupa dentro de un rango de 146 países, a cifras al índice del año 2012, la posición número 30 en el contexto del comercio global. Hablamos de una economía altamente integrada al comercio global por las razones que hemos mencionado. Para ocupar la posición número 30 hemos tenido que discernir sobre el rol de la actividad marítima en el contexto del desarrollo de la plataforma del país. Hemos tenido que profundizar en el rol del intermodalismo vinculado a la actividad de transporte terrestre y obviamente a la actividad aérea. Si tomásemos solo o disectáramos un poco el índice global de competitividad vinculado a la actividad marítima, tendríamos que concluir que Panamá ocupa una de las 5 primeras posiciones a nivel mundial en el contexto de la conectividad marítima. Pero ocupamos la posición número 30 porque hay tareas pendientes que desarrollar. Y esas tareas pendientes están precisamente vinculados a los otros componentes del intermodalismo. Hablamos de la actividad de transporte terrestre, nacional e internacional, y a la actividad de, obviamente, transporte aéreo, que evidentemente está viviendo un proceso expansivo acelerado actualmente en nuestro país. Entonces, si hablamos de potenciar las capacidades del Canal de Panamá, tendríamos que concluir que es urgente ante la nueva existencia de rutas marítimas que generan un incremento natural del volumen de carga de tránsito y transbordo, que se confirmen importantes inversiones a nivel del sector portuario y logístico dentro del país. Y esto ha sido objeto de debate durante semanas en el marco de las reuniones de trabajo de la APD. Urge en consecuencia desarrollar valor agregado a través de las estructuras logísticas que ya Panamá ha venido potenciando, en el marco de una moderna legislación que en principio necesita adecuarse a los nuevos elementos de competitividad que la región ofrece.
Es inminente integrar corredores logísticos que permitan conectar la actividad del Canal de Panamá con el resto del país. Panamá no es solo la ciudad de Panamá y las ciudades terminales de Colón y Panamá. Tenemos provincias que ameritan conectarse de manera urgente a este boom de desarrollo que las ciudades terminales efectivamente ofrecen. ¡Bravo! Gracias. Chiriquí, por supuesto, ahí está doña Nitzia. Hablando del comercio intrarregional, no podemos olvidar distintas variables. Aparte de los acuerdos comerciales que Panamá ha venido suscribiendo, también Panamá ha sido pionero en la región en impulsar vinculaciones específicamente de carácter subregional. Hemos sido líderes como país de la incorporación de Panamá en el proceso de integración centroamericano, lo cual es una ventaja si lo miramos en el contexto de nuestras realidades competitivas con los países centroamericanos. Es importante en el contexto de la Alianza Latinoamericana de Integración, que efectivamente también Panamá forma parte directa. Y más recientemente en la vinculación necesaria hacia la relación con el Asia a través del potencial acuerdo de asociación del Asia-Pacífico. En ese sentido, la Alianza del Pacífico nos abre una nueva oportunidad de valoración de todas estas ventajas que ofrece el conglomerado logístico en atención a nuestra capacidad de posicionarnos como la bisagra regional del comercio extracontinental. Para lograr este objetivo a mediano y largo plazo, debe ser urgente la consolidación de una plataforma de producción nacional. Panamá no es el Singapur de Panamá tiene que ser el Panamá para el mundo. Como medio para diversificar las fuentes de la economía. Es urgente potenciar la inversión pública en la actividad de agronegocios. La creación de centros de agronegocios que permitan el aprovechamiento de la infraestructura actual es una oportunidad que no podemos desoír y que no podemos ignorar todos como panameños. Es la oportunidad, sin duda, de integrar al resto del país con el desarrollo de la actividad canalera. Esto incluye el incentivar el aprovechamiento de zonas económicas especiales para promover la generación de bienes manufacturados de alto valor tecnológico y con niveles importantes de transformación substancial. Panamá tiene que vencer el obstáculo emocional que se ha incorporado a lo largo de estos años en cuanto a señalar que no tenemos capacidad de producir porque somos altamente costosos. Nosotros tenemos suficientes ventajas competitivas y comparativas que nos permiten validar nuestra visión universal e histórica, nuestro destino manifiesto. Somos un país de tránsito, pero igualmente somos un país que tiene capacidad de aperturarse al mundo. En consecuencia, tenemos que aprovechar las regulaciones que actualmente tenemos, promoverlas e incentivarlas y efectivamente hacer modificaciones donde sea necesario hacerlo. Tenemos que hablar entonces de que en el contexto de esta visión 2025 hay que establecer algunos indicadores de seguimiento, porque el objetivo de todo esto es mirar hacia futuro y tener referentes históricos con que cuestionar si hemos evolucionado o no en el tiempo. Y obviamente en el contexto de las discusiones temáticas del proceso, dentro del proceso, se han identificado algunos elementos clave que servirían para lograr ese objetivo. Obviamente la supervisión del coeficiente de apertura económica versus la necesidad de extenderlo a otros sectores de la economía. Es cierto que Panamá tiene una economía altamente expuesta dentro del sector servicios, pero para todos es conocido que necesitamos focalizarnos en un proceso de modernización de los componentes inclusive de la economía de servicios. Ya desde hace mucho rato Panamá ha tenido que verse en el proceso integrado de analizar hacia dónde va Zona Libre de Colón, hacia dónde va el aparato que compone el sector logístico de zonas francas. Tenemos que analizar cómo incorporamos a la modernidad de los nuevos esquemas mundiales estos sectores para que continúen siendo lo que durante más de 50 años han continuado haciéndolo. Es necesario hacer una revisión puntual del proceso de exportaciones de bienes
de la República de Panamá. La economía no puede seguir sustentándose necesariamente en un sector particular de desarrollo. Tenemos que diversificar, tenemos que pasar de ser una economía unidimensional a convertirnos en un entorno pluricompetitivo, en donde la promoción de bienes y servicios sea la plataforma de desarrollo del país. Por tanto, un indicador importante es medir la relación del incremento de las exportaciones en el tiempo con relación a nuestra participación del PIB. Obviamente la relación del comercio con el Asia tiene que cambiar de apellido. Tenemos que dejar de ser simplemente un centro de consolidación y transbordo de carga. Tenemos que integrar insumos semielaborados y permitir que se procesen en Panamá, aprovechando esta inmensa red de acuerdos comerciales que históricamente hemos negociado. Es importante hablar de cómo interconectamos el desarrollo de nuestro sector industrial con precisamente aquellos sectores de la economía que no parecen estar necesariamente incorporados. Les damos un ejemplo. Se ha mencionado en sinnúmero de oportunidades que Panamá transitan cerca de 14.000 tránsitos anuales. Preguntémonos cuántos de los tránsitos consumen productos generados en el territorio nacional. Nosotros hablamos de acuerdos comerciales, pero yo creo que también es importante que hagamos una reflexión. El principal mercado de exportación del país lo tenemos pasando todos los días por el canal. El desarrollo de la carga aérea, sin duda alguna, es un valor importante que permitiría potenciar nuevamente a Panamá hacia todas las rutas que hoy día nos convierten en uno de los principales centros de conectividad del mundo. Yo creo que hay tareas importantes pendientes que desarrollar y esas tareas nos van a permitir, en principio, adelantarnos a esa visión 2025. Yo creo que es urgente que empecemos a sincronizar los discursos, despolitizar la temática desarrollo del país y llevarla a un punto en donde podamos institucionalizar como seres civilizados nuestras necesidades. Entonces, en este contexto es importante que la actividad logística y marítima se institucionalice y todos hablemos el mismo idioma para lograr el desarrollo que todos esperamos. La actividad logística y marítima en el país puede ser precisamente esa variable que ale el desarrollo productivo de otros sectores que no necesariamente hoy tienen un peso específico dentro del Producto Interno Bruto. Es urgente fortalecer las estructuras de administración de los acuerdos que hemos negociado. Panamá tiene que potenciar sus capacidades productivas, pero para ello necesitamos dos cosas. Necesitamos incrementar nuestra productividad, vender con fortaleza nuestra plataforma de servicios y tener un ente que administre efectivamente nuestras capacidades. Es necesario modernizar nuestras plataformas de facilitación aduanera. La aduana, sin duda alguna, es el factor clave para que podamos sacarle provecho a todas las ventajas competitivas que el país posee. Y obviamente no podemos olvidarnos de algo. Podemos seguir hablando por mucho tiempo de que el país es una tacita de oro, que seguimos siendo líderes de crecimiento regional, que el crecimiento ponderado no los atribuimos todos independientemente de la historia y del gobierno en el que hayamos pertenecido, pero lo cierto es que el mundo se sigue moviendo y se sigue moviendo frente a nuestras narices. Entonces, esta última firmina lo que pretende determinar es que Panamá tiene amenazas serias, cercas o más lejanas, pero están. Y es responsabilidad de todos nosotros, como en este momento miembros de APEDE, participar del proceso de observancia de la atención de estas amenazas y cómo Panamá las vendría sorteando. Muchísimas gracias.